cuales habíamos hecho el estudio determinado, detallado, que es muy diferente cuando es una prédica, de cada uno de esos versículos. Iniciábamos con el versículo 1, que permitía luego argumentar, explicar, dar la razón de esos diferentes porqués que estaban adelante. Es santa la palabra y la leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en ese versículo 1 dice: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y posteriormente, en los siguientes versículos, había una cantidad de porqué que argumentaban esta afirmación. Habíamos hecho un especial énfasis en el versículo 9, dentro de las reflexiones que hacíamos, porque nos indicaba que el apóstol, una vez más, nos llama a reflexionar, a que seamos nosotros los que tengamos a Cristo en nuestro corazón, que seamos nosotros los que podamos manifestar lo que el Señor hace en nuestras vidas. En ese versículo 9, el apóstol nos recordaba y dice: más vosotros, es decir, nosotros, las congregaciones de ahora, los hombres y mujeres que tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos llamaba a esta reflexión y dice: más vosotros, es decir, ahora nosotros, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y ahí hacíamos énfasis especial en el Espíritu, estaba escrito en mayúscula. La diferencia entre el Espíritu en mayúscula y el Espíritu en minúscula es que ese Espíritu en mayúscula siempre se refiere al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y el Espíritu en minúscula se refiere al nuestro o cualquier otra potestad espiritual a la cual se puede referir que no es el Espíritu Santo. Y decía el 9, sino más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, aquí es la argumentación para que en esa intimidad entre usted y el Padre es usted quien sincere la situación. Y luego nos dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso es que en muchas de las reflexiones que se han hecho a través de la congregación, en este año, justamente el año 2026, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos ha indicado a que seamos iglesia, a que busquemos santidad, a que nos apartemos. Es esto lo que dice el apóstol Pablo. Por eso le decía que este capítulo 8 es uno de los capítulos fundamentales de todas las cartas, en especial de Romanos, porque si usted lo saca, la carta como que pierde sentido, ¿no? Y en el capítulo 8 es que permite articular todo lo que viene después. Luego seguíamos haciendo la reflexión y nos llegábamos justo en esa frase que aparece 3 veces en el Nuevo Testamento: Abba, Padre. En el versículo 15 nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, y aquí le escribe en minúscula, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, pero en minúscula, es decir, que nosotros, nuestro espíritu cohabita con el Espíritu Santo, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y recordamos que la frase Abba, Padre es referida a una frase de intimidad, de un hijo con un padre, en ese estar seguro de que el papá es el proveedor, el sustentador, el que le puede auxiliar en todo momento y circunstancia. Y en la palabra nos la refiere en Marcos 14:36, en la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. La refiere aquí en Romanos 8:15 y la refiere en Gálatas 4:6. Son las 3 veces donde aparece el Abba Padre. Una vez que habíamos llegado hasta allá, habíamos avanzado hasta el versículo 17 y decía: y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos santificados. Y aquí recordábamos lo que significa caminar con Cristo, lo que Cristo nos ha invitado en varias ocasiones a tomar nuestra cruz y seguirlo. Era lo que este capítulo 8 tiene esa articulación. Hoy vamos a la segunda parte y comenzamos a partir del 18. He entendido un poco lo que habíamos visto y he entendido de que varios de los versículos que precedían y recordar un poco lo que habíamos hablado de lo que es la parte de la glorificación y ser apartado del pecado. En el 18 dice: pues tengo. En ese versículo 18, mi hermana, otra vez viene una segunda parte, es decir, la segunda parte de la primera parte. Porque en nuestra Biblia, cuando comenzamos el capítulo 8, dice: viviendo en el Espíritu.
ese viviendo en el Espíritu tiene una primera parte que va desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Pero una vez que llega el 18, hace una segunda parte. Y observen que viene un pues. Ese pues, cuando se utiliza, es una argumentación que viene luego. Es decir, que aquí el apóstol nos va a argumentar algo nuevo. Ya nos ha explicado la primera parte, pero ahora vamos con la segunda. Y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Observen que esto que viene acá es justamente lo que siempre hemos dicho, que aceptar a Cristo en nuestro corazón, confesarlo con nuestra boca, nos permite salvación y vida eterna. Eso es lo que viene luego. Y aquí el apóstol nos lo dice, que hay una aflicción temporal que no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, que esa gloria va a estar manifestada en nosotros, en nuestro espíritu y en nuestra vida. Luego dice en el 19, y aquí entendemos lo que viene, porque en el 18 inicia con un pues, pero en el 19 y los siguientes continúa con un porqué. Es el porqué razonable, no es el porqué de pregunta, es el porqué de argumentación de lo que antes dije, que era lo que estábamos diciendo en la semana pasada cuando iniciamos con el versículo 1. En este caso, fíjense que viene el versículo 19 y dice, ¿por qué? Es decir, ese por qué es la razón de lo que acabo de decir antes. Entonces, el apóstol nos está argumentando su puesto. Entonces dice aquí, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay un anhelo ardiente de la creación de que los hijos de Dios se manifiesten. Y luego dice por acá, este lo vamos a llevar justamente en el caso del 19. Alguien que me busque por favor Génesis 3 del 17 al 19. Me lo tiene por ahí guardadito porque vamos a ver cómo del versículo 18 de Romanos capítulo 8 nos podemos ir al Génesis, al primer libro, y nos damos cuenta que en Génesis 3 17 al 19 no va a poder entender el porqué de lo que está haciendo el apóstol Pablo. Por Génesis 3 17 al 19. ¿Quién me colabora con esa lectura? Amén. Amén. Adelante. Y al hombre dijo, voy a leer en el nombre del Señor. Amén. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. La tierra fue maldita por causa de Dios. Léalo de nuevo, ¿no? Desde el 17 hasta el 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirás, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Muy bien, la naturaleza, la cual no fue responsable de esa situación de apartarse el hombre de Dios, fue maldecida. Es decir, que el Señor maldijo la creación. Esta es una consecuencia que sufre la naturaleza. Varios de los teólogos y varios de los estudiosos de la palabra no han determinado, pero piensan que antes de que sucediera este evento no habían tifones, no habían tornados, no habían situaciones catastróficas dentro de la naturaleza, sino que había la armonía total, la creación perfecta del Señor. Más una vez que hay maldición, este tipo de fenómenos se presentan, donde hay devastación natural, lo que es la parte de los volcanes, lo que significa toda esta, lo que llaman en algunas oportunidades la fuerza de la naturaleza, pero que está bajo maldición. No hay lo que es la paz y la armonía que el Señor inicialmente creó. Esto también nos lo refleja el apóstol Pablo cuando nos dice esto, que ahora en la naturaleza, eso que nos rodea, espera por la manifestación de los hijos de Dios, que es lo que para usted y para mí nos compromete en ser entendido de la necesidad, y insisto, es un mensaje que siempre se va articulando, de ser iglesia, de estar apartado, de buscar santidad por lo que viene, pero también por lo que representamos en este momento y en este tiempo, que es la palabra del Señor a través de toda la manifestación que Él nos ha indicado a que nos llevemos a todo aquel que esté vivo
a que la prediquemos a tiempo y a destiempo. Entonces, a partir del 22 viene otro elemento importante que el apóstol nos está compartiendo, porque este realmente es una enseñanza de alto nivel y que, como les comentaba el domingo pasado, es diferente verlo a través de una prédica a hacerlo a través de un estudio, donde tú puedes pormenorizar lo que está escrito, cómo fue escrito y con qué intención fue escrito de parte del Señor para cada uno de nosotros. Y dice en el 23, y no solo ellos, estamos hablando de la naturaleza, sino también nosotros mismos. Ahora Él entiende y se viene con nosotros en nuestra condición humana, que tenemos las primicias del Espíritu, pero con Espíritu mayúsculo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando por la adopción, la redención de nuestro pueblo. Y vuelve y argumenta, porque en esperanza fuimos salvos, por la esperanza que se ve, no es esperanza, porque algunos ven a que hay que esperarlo. Entonces veámoslo en ese 24, dice, porque en esperanza fuimos salvos, es decir, sigue siendo una promesa, sigue siendo la promesa de parte del Padre para nosotros, pero la esperanza que se ve, es decir, si ya la manifiesta, no es esperanza, porque lo que algunos ven a que hay que esperar, es decir, que no lo estamos viendo, pero sabemos que lo vamos a recibir. Luego en el 25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Luego nos dice en el 26, y de igual manera el Espíritu, lo vuelvo a poner en mayúscula, nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Entonces quiero que te des cuenta de un detallito aquí, mi hermano. Vamos de nuevo a ese 26 y observa, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que, pero ese que está acentuado, cuando el que está acentuado es una pregunta, él está diciendo, pues qué, o sea, qué, pedir, qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, porque es la pregunta. Él dice, ¿qué hemos de pedir? Porque está acentuado, una pregunta. Entonces él dice, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, lo vuelvo a poner en mayúscula, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta argumentación la compartimos en el grupo de intercesores y estábamos haciendo como ese mismo estudio, sacando a pinzas lo que ahí estaba. Y observen lo siguiente, usted y yo tenemos como intercesores al Espíritu Santo. Usted y yo tenemos ante el Padre Celestial el Espíritu Santo que gime de forma invisible, es decir, que no sabemos cómo, pero Él lo hace por nosotros. Y lo dice la razón de por qué nosotros no lo sabemos, pero Él sí lo sabe, el Espíritu Santo lo sabe. Y después dice en el 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, pero el Espíritu está en mayúscula, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces fíjense, ¿quién es el que escudriña el corazón? Y lo hemos visto, y ha sido una palabra que en la iglesia constantemente ha sido trabajada, comentada, compartida. El Espíritu de Dios, el Señor, porque nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón no está a la voluntad del Padre, sino Él es el que lo escudriña, Él es el que trabaja en nosotros. Y fíjense que dice acá, ¿sabe cuál es la intención del Espíritu? Es decir, ¿cuál es la intención de esos enemigos indecibles? Porque, y vuelve a ser una razón de, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entendiendo a los santos, a la congregación, a los hombres y mujeres que se están apartando, hombres y mujeres que se esfuerzan en constantemente ser iglesia, hombres y mujeres que buscan la presencia del Padre y que buscan la santidad. Somos nosotros. Está en ese caso diciéndonos el apóstol, entendiendo que tiene un intercesor, que es el Espíritu Santo, que con esos enemigos indecibles, Él expresa ante el Padre Celestial lo que hay en el corazón por el cual Él está gimiendo. Entonces esta parte es bien importante porque es la segunda parte de la primera parte. Y ahí termina esa argumentación del apóstol Pablo. Y luego vamos al versículo 28. Estas secciones con las cuales se manifiesta en estos tiempos la palabra no existían en los originales. Las cartas paulinas son corridas. Ellos escribían de forma corrida. No hay estas secciones con las cuales están. Esto que estamos haciendo nosotros son también los estudios, las consideraciones
que estaban realizando lo que en este caso, recuérdense que esta versión, por lo menos la que yo tengo, es la Reina Valera, que es la traducción al castellano, con las separaciones que ellos procuraban hacer de acuerdo a lo que ellos interpretaban teológicamente de lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Pero él no lo hizo, él escribía corrido, su argumentación era totalmente corrida. Y estos números que se asignan tampoco estaban en la carta. Las cartas no tenían números, las cartas lo que tenían eran argumentación y escritura, argumentación y escritura. La Biblia no tenía por ningún lado números. Los números se le han colocado para podernos ubicar nosotros como congregación en este tiempo y poder llevar un estudio más expresivo y de forma puntual. Cuando vamos a esta segunda parte, que mi Biblia dice más que vencedor, entramos a otra segunda parte. Y cuando vamos a más que vencedor, nos damos cuenta que, y por eso es que lo hace, porque ahora el apóstol toma otra que nos permite subir el nivel. La razón por la cual vivimos en el Espíritu. Cuando comenzamos el estudio, el domingo pasado, en esta primera parte, en la Biblia dice, viviendo en el Espíritu. Una vez que te has dado cuenta las razones de vivir en el Espíritu, de saber que ya no hay ningún argumento contra ti, de saber que la naturaleza espera la manifestación de los hijos del Padre para poder ellos también ser liberados de la maldición que recibieron por lo que significó el pecado original, pero también ser entendido de que el Espíritu Santo intercede por ti. Una vez que ya hemos entendido eso, sube el nivel y dice más que vencedor. Y ahora va con la segunda parte, que iniciamos en el versículo 28 y lo finalizamos en el 31. Hasta ahora, mi amado hermano, mi amada hermana, si quieres compartir algo, como te dije el domingo pasado, esto no es monólogo, hoy hay un poquito de lluvia, frío, de repente por ahí un chocolate, una cosa que nos caliente el cuerpo, pero no es para que lo hables solo. Si quieres participar en algo, contribuir en algo, bienvenido. Recuerden que esto no es un monólogo, es un compartir entre manos en el cual el día de hoy yo tengo la responsabilidad de llevarlo como la argumentación, pero todos participamos. Si hay alguno que quiera participar, argumentar en esta primera parte, ¿lo tenemos hasta ahora claro? Ok. Ajá, mi amor. Un poquito eso, ¿a qué se refiere con esto de dolores del pacto en este tiempo? Trayéndolo de aquel tiempo al tiempo de ahora. Correcto. Ok. Excelente. La interpretación que le podemos dar a esta frase dice, porque, y fíjense que el porque es una argumentación, no es una pregunta. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. Es decir, toda la creación sigue en clamor. Todo lo que el Señor creó con la maldición inicial sigue en clamor, sigue pidiendo, sigue llamando. Y después dice, gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esa parte es muy importante, mi hermano, porque fíjense que el apóstol, una vez que él argumenta y da la razón que nosotros confiamos en la segunda venida de Cristo. El tiempo en el cual la iglesia será arrebatada, para luego, con lo que nuestro maestro ha compartido excelente, en lo que Josué ha hecho ese trabajo excelente de explicarnos con detalle cada uno de sus capítulos de Apocalipsis, que requieren todo un estudio determinado porque es muy figurativo, nos permite entender que ese clamor que hasta ahora, en el momento no se ha cumplido, es porque necesita la segunda venida de Cristo. Necesita la manifestación de los hijos de Dios que somos nosotros, que somos coherederos, que hemos sido adoptados en ese amor que el Señor tuvo al ir a la cruz, espera con ese dolor de parto para la segunda venida. Es decir, que necesita esa finalización de lo que significa la batalla final, el final de los tiempos. Por eso es que hasta ahora sigue ese gemelo, porque no ha culminado. Jesús vino en lo que excelentemente explicó el maestro Josué en esta primera etapa en la cual compartió con nosotros. En ese momento Él fue el Salvador, en ese momento Él fue el Cristo, y les hacía la recomendación la semana pasada que constantemente ustedes ven que dice Cristo Jesús, porque en otros momentos varias personas se manifestan como los Cristos, siendo en la palabra Cristo el que puede limpiar, el que puede refinar. Eso es lo que significa el Cristo. Lo vemos en lo que significa algunas ciencias como la metalurgia, donde aparece la palabra crisol, que es un sitio de un espasmo
un recipiente en el cual se vierte el metal se funde, pero el crisol no. Es decir, que lo que ahí entra puede ser transformado, más el crisol no. Por eso que Él es Cristo Jesús. Él tiene la capacidad de transformar porque Él es el transformador, Él es el Salvador, Él es el que aboga por nosotros. Pero otros también se confesan en los Cristos. Por eso que constantemente se hace esa afirmación. Cristo Jesús, es decir, el que manifestó será el Hijo de Dios y que ciertamente lo es, siendo en su manifestación. Y esta segunda venida de Cristo es la que va a permitir que ese pacto se consolide, es la que va a permitir dar el fruto de la salvación a la humanidad en esa última batalla, viniendo Cristo ahora como lo ha dicho el maestro Jesús, el maestro Josué, como el de batalla, el guerrero. Ya vino como el Salvador, ya fue el Mesías, ya no viene como el Mesías, ya no viene como el Salvador, ya es el Salvador. No sé si alguno quiera comentar algo, no sé Jesús, si quiera, Gracias, mi hermano. si quiera comentar algo. Sí, aclarar un poquito lo que decía el maestro, que nosotros como costumbre, nosotros venimos diciendo que nuestro corazón es engañoso, que nuestro corazón es perverso, y vamos a leer un poquito, para leer esa parte un poco más clara, según la palabra, vamos a leer un poquito lo que dice Ezequiel capítulo 36, verso 26 al 28. Vamos a leer. Ezequiel 36. ¿De cuál acuerdo? Del 26. Del 26. 36, 26. Ya va, no me cambio, para que se cambie yo. Ezequiel 36, 26. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y lo pongáis por obra. Sí, lo escuchamos todo, ¿no? Sí. Entonces, teníamos un corazón perverso, engañoso, sí, pero ya hoy no. Ahora, Romanos 8:15, lo que estaba leyendo el maestro, a ver si era realidad. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahora la pregunta es: ¿será que seguimos teniendo un corazón engañoso y perverso, como dice también un pasaje de la Escritura? ¿O usted y yo, ahora cuando hacemos algo mal, en contra de la palabra, nos sentimos mal, nos arrepentimos, el Señor mueve nuestra vida al arrepentimiento? Entonces, esa es una manera de nosotros mismos examinarnos y de poder evidenciar que en nosotros se ha cumplido esa palabra que acababa de leer la hermana, capítulo 36, versos 26 y 27 de Ezequiel. Eso ya se cumplió en nosotros. Entonces usted y yo, si hemos sido transformados por el Señor, si el Señor cambió nuestro corazón, como dice Ezequiel, si el Señor puso espíritu nuevo en nosotros, entonces ya en nosotros ya no hay un corazón como ese, porque usted no se goza cuando hace una maldad, ¿no? Cuando usted comete algo, cuando usted hace algo terrible, no se goza, ¿verdad? Antes sí nos gozábamos de la maldad. Antes nos regocijábamos de la maldad cuando hacíamos algo malo. Hoy, cuando en algún momento, por rabia,
por cualquier sentimiento que tengamos momentáneamente, hacemos algo mal, pero el Espíritu que habita en nosotros nos hace reflexionar y nos hace llevar una vez más a lo que es el Señor, arrepentirnos de los principios. Entonces eso es una muestra de que la palabra se evidencia en nuestra vida. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Y observen algo importante, como les decía, que esto que está aquí, justo del versículo 9, aquí nos hemos deleitado y no tenemos ni apuro ni estamos en apresuramiento por factor tiempo. Porque es que hoy el Espíritu de Dios quiere que entendamos a detalle lo que. Y fíjense que si volvemos al versículo 9, aquí el apóstol Pablo hace justo lo que acaba de decir mi hermano. Y dice, en el versículo 9 de Romanos 8, mas vosotros no vivís según la carne, no nos deleitamos en la maldad ni en nada de eso, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces aquí es contundente, o estás con Cristo o no estás con él. No hay ambigüedad, no hay. O estás con Cristo o no estás con él. Eso es para que nosotros constantemente lo estemos reflexionando. Y gracias, mi hermana Carmen, porque junto por aquí lo había así como pasado, pero lo retomo. Luego en el versículo 23, Carmen, luego del 22 dice, y no solo ella, esa naturaleza que ya está con esos dolores de parto, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Fíjense que la palabra primicias era lo que en el Antiguo Testamento se consideraba como lo primero de lo que estaba para la cosecha posterior. Fíjense, las primicias en aquel tiempo era lo que se llevaba al templo o al sumo sacerdote, como que aquí inicia lo que le pido al Señor que después continúe. Te llevo lo primero, ya fuese la parte de siembra, cosecha animal, animal. La razón es que esa primicia se llevaba con la intención de que la cosecha siguiera siendo bendecida, fructificada y multiplicada. Eso es lo que significaba en el Antiguo Testamento. Aquí en la frase cuando el apóstol nos dice, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, ¿qué significa? Que lo que estamos esperando es lo que posteriormente va a ser la cosecha en nuestras vidas, que va a ser el Cristo en nuestras vidas, el crecimiento a la estatura del varón perfecto, que es eso que está diciendo mi hermano, que en algún momento determinado podamos cumplir algún disgusto, pero como el Espíritu Santo vive en nosotros y está dando el fruto, nos va a permitir reflexionar de otra forma, que posiblemente en nuestra condición humana podamos dar una respuesta, pero que digamos, hey, ¿cómo respondería Cristo? Esto es de Dios, esto no es de Dios. Ahí vamos como que, o como dice por ahí, poniéndole los puntos a las vidas. Esas son las primicias del Espíritu. Y continuando con lo que les decía, gracias Carmen, gracias Jesús, como les dije, esto no es un monólogo, esto es una participación de este hermano, y que siempre es bueno que lo compartamos y lo podamos argumentar. Luego cuando vamos al versículo 28, y dice, y sabemos, en mi Biblia que está subtitulada Más que vencedores, pero era por el argumento que les daba, que en la carta con la cual el apóstol escribió, eso no existía. Eso lo colocaron las distintas traducciones para podernos orientar en la reflexión de la palabra. Y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a Dios. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Y aquí es excelente, mi hermano, porque una vez más el apóstol vuelve a hacer lo mismo. Plantea algo y lo va explicando la razón de por qué lo dijo. Cuando comenzó en el versículo 1, explica por qué lo dijo. Cuando va al versículo 18, los posteriores explica por qué lo dijo. Y aquí, cuando va al 28, lo argumenta, y los que vienen después es por qué lo dijo. ¿Cuál fue la razón de lo que acabo de decir? Entonces viene y nos dice en el 29, porque a lo que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amado hermano, amada hermana, aprópiese de lo que aquí está. Ese porqué es como usted y es conmigo. Ese porqué nos identifica a nosotros con el llamado que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y ese porqué es que a veces nos permite entender en algún momento, en alguna circunstancia, por qué le damos la palabra a una persona y por qué le es tan difícil a ellos no asimilar
no atender. La pueden haber escuchado, pero no la toman para sí. Por esa misma razón, y fíjense la razón, porque lo que antes conoció, también lo predestinó, porque lo que fuesen hechos conforme, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, su Hijo, Cristo, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos, muchos, no dice la cantidad, muchos, todo aquel que fue predestinado. Y después nos sigue diciendo acá, y a lo que predestinó, a estos también llamó, y a lo que llamó, a estos también justificó, y a lo que justificó, a estos también glorificó. Ese orden que ahí aparece, hermano, es el orden con el cual usted y yo, gracias al Espíritu de Dios, estamos viviendo en estos tiempos. Y esa es la necesidad fundamental del discipulado, porque entender en el discipulado el orden con el cual el Señor nos está llamando, nos está formando y nos está enviando, es lo que nos va a permitir compartir la palabra de forma apropiada. Salud, hermano, apropiada. Porque es para nosotros, y lo digo con mucha responsabilidad, a veces es triste escuchar cómo hay hermanos que dan mensajes de condenación y no de salvación. Cuando hablan de un Dios que solamente, que no es falso, lo ha compartido nuestro hermano Jesús en muchas oportunidades, cuando dice, ¿acaso ustedes creen que el infierno se va a quedar vacío? No, pero nuestra comisión es dar las buenas nuevas de salvación, por la razón por la cual el Señor está haciendo este orden de lo que el apóstol Pablo nos indica. Y luego fíjense lo que dice. Aquí, en el 31, comienzan unas preguntas. El apóstol Pablo aquí lo maneja, pero de forma impresionante. Cuando tú lo puedes leer así con principio, te comienza haciendo una argumentación, luego te da la razón de lo que argumentó, pero ahora te comienza a preguntar. Ahora sí te está preguntando. Y dice lo siguiente: quiero que te sintonices por qué la razón de la pregunta y a quién va dirigida la pregunta. Dice, ¿qué pues diremos a estos? Observen lo siguiente, ese estos era lo que se refería a los que fueron predestinados, llamados, santificados y glorificados. Entonces viene y pregunta, y viene y dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabemos que hay adversidad, sabemos que tenemos un enemigo, sabemos que con quién batallamos en el espíritu, pero observen lo que luego nos dice. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo? Es una pregunta. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahí está lo que decíamos al principio de las primicias del Espíritu Santo. Es decir, cuando recibamos todas las cosas que vienen con Cristo, ahí está la cosecha. Eso es lo que significa lo que vendrá después de ser más que vencedor. ¿Por qué no está como que creando el piso? Para luego explicarnos lo que viene luego, y nos lo está comentando. Después dice, nos dará cuenta de las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermano, cuando estábamos en el versículo donde identificábamos que el Espíritu Santo, en el versículo 26, era quien intercedía con gemidos indecibles, nos damos cuenta en el versículo 34 que Cristo Jesús también intercede por nosotros. Es decir, que usted y yo, hermanos, hermanas, tenemos quien argumente, quien intercede, quien abogue por nosotros ante el Padre Celestial. Situaciones difíciles hemos tenido en nuestras vidas, situaciones en las cuales otros, a veces, hay hermanos que lo dicen, no les agrada dar el testimonio porque saben que quienes puedan hacer un juicio lo van a ver de forma despectiva, pero solamente el Espíritu Santo y Cristo Jesús son quienes interceden por nosotros ante el Padre, una vez que hemos sido nosotros transformados en el Espíritu por su presencia. Y luego nos sigue diciendo en el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Observen lo segundo, fíjense, y quiero que se den cuenta, hermano, porque usted aquí hágalo con pinza, una cosa es qué y otra cosa es quién. Cuando usted pregunta por quién, se refiere a algo que es visible, a algo que usted podría personificar. No significa qué. ¿Por qué no viniste a la iglesia? Porque estaba lloviendo.
¿Por qué no viniste a la iglesia? Porque mi hijo se enfermó. Entonces la razón de por no venir a la iglesia fue por quién, porque el hijo se enfermó. La razón por no venir a la iglesia fue porque estaba lloviendo. ¿Notan la diferencia? Aquí el apóstol pregunta quién, lo está personificando. Él sabe y entiende que la adversidad va a estar siempre en lo espiritual y que la adversidad y el contendor nuestro sabemos quién es y contra quién batallamos. Entonces fíjense lo que dice y lo lleva de la personificación a un hecho. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnutrición, o peligro de espada. Juega aquí con la personificación, pero después con la situación. Una cosa es la situación y otra cosa es la personificación. El quién es la persona. Lo que dice luego es la situación, donde dice tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Y luego el apóstol aquí, como les digo, de forma que nos permite entender la razón de. Dice, ¿cómo está escrito? No es su argumento, es lo que está argumentado en la palabra. Y eso se refiere al Salmo 44, 22. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadores. Y luego se va al 37 y dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí ya está respondiendo el quién. Te está dando la respuesta del qué y del quién. Y después dice, por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente ni lo porvenir, no está permitiendo nada. Él está diciendo, no hay absolutamente nada. Y quiero que te des cuenta de cómo lo argumenta. Fíjense cómo lo hace. Ni la muerte, es decir, la finalización de una vida, o la propia, o la del ser que ama, o de la persona que está. Ni la vida, es decir, la continuidad, lo contrario a la muerte. Es decir, puede que sea una vida de mucha tribulación o una vida de mucha abundancia. Ni la vida que lleves. Pero después miren lo que hace, ni ángeles. Sabemos que estos ángeles en algún momento provienen de parte del Padre, pero también pueden venir provenientes de parte de potestades de tinieblas, que tienen esa característica angelical. Y después dice, para que no nos escapemos ni nos olvidemos, ni principado, ni potestad. Es decir, se fue al ambiente espiritual. Y después dice, ni lo presente, lo que tenga como presente, ni lo porvenir, que tú desconoces y no sabes cuál es. Nada de eso, absolutamente nada de eso, te apartará del amor. Y luego cierra en el 39. En el 39. Ni lo alto, ni lo profundo. Cuando habla de lo alto y lo profundo, son circunstancias que nos permiten ver alturas o tinieblas de profundidad. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero fíjense que no habla de nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Señor, al cual obedecemos, seguimos incondicionalmente las razones por las cuales Él da. Versículo a versículo hemos podido compartir en esta muy refrescante mañana del día domingo 7 de junio del año 2026 que el Señor nos ha regalado. Estamos viendo cómo el capítulo 8 nos permite entender lo que se inició con creación, luego lo que se perdió con lo que significa ese pecado original a no obedecer al Padre, pero lo que estamos seguros de recibir con la sangre derramada en la cruz y que posteriormente será revelado en su segunda venida. Para nosotros, en esta mañana, es bien importante gozarnos en la palabra y entender lo que decía el maestro Jesús Herrera con el aporte de Carmen, que nuestro corazón ha sido transformado, que lo que en algún momento pudimos haber tenido, gracias a la misericordia del Señor, gracias a que su presencia en nuestra vida nos transforma y nos renueva, nos permite tener una nueva vida en Cristo. Y eso no es solamente una frase, eso es una forma de vida, es una nueva vida en Cristo. Usted ya no es el mismo,
usted ya no es la misma. Eso sí, usted tiene el mismo nombre, la misma partida de nacimiento, la misma cédula, la misma huella digital, pero usted el espíritu ya usted no es el mismo. Ya usted está en esto que dice acá, y con el cual el versículo cierra, reconociendo a Cristo como su Señor. Ahora, hermano, te invito a que te incorpores sobre tus pies. Ha sido grato compartir 2 domingos. Esto es bien refrescante, lo quiero un poquito, agregar un poquito más.